Bien, vamos a estudiar esta lección número 12 para marzo 21 del 2015, y el título de la lección, ¿cómo dice? Una respuesta. Esta pregunta no es precisamente para el pueblo de Dios, desde luego, porque todos saben que pues no, pero vamos a ver las razones por qué no. Porque dirá alguno, pero ¿por qué no? Sí, porque hay argumentos que la gente ha tomado, pero son argumentos no bases. Un argumento es algo que no tiene una base sólida, y estos no son argumentos. Lo que vamos a decir son bases bíblicas, y lo que la gente tiene en su mano como base es solamente un argumento, y torcer las escrituras para apoyar una teoría, una idea, pensamiento. Voy a iniciar esta lectura del verso de memoria. Todos juntos, hermanos, ¿cómo dice el verso de memoria? Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Mateo 28, 5 y 6. Allí usted verá, tome su asiento, en el verso hay una palabra cambiada. La cambia la computadora, y cuando no la marca de rojo se me puede pasar. Y allí dice erais, no es erais, no temáis vosotras. Ahí le cambia, en lugar de erais es temáis, no temáis vosotras. Hay otra palabra también que vamos a corregir por ahí, solamente una doble A que se escribió, y la vamos a corregir después. Pero ahorita por lo pronto es ese error donde dice no temáis vosotras. Bien, buscamos en nuestra Biblia la lectura de Marcos capítulo 16, verso 1 al 7. Evangelio de Marcos, capítulo 16, del 1 al 7. Yo voy a tener la lectura con ustedes. Trate de leer despacio, no lea a prisa. Aunque pueda leer muy a prisa, lea despacio, porque hay hermanos que leen despacio, y el propósito es de que todos podamos leer unidos, y que podamos entender el mensaje de lo escrito de la palabra de Dios, o en este caso, o en la lección. Voy a leer el primer verso del capítulo 16, y ustedes leerán el 2, y nos unimos en el 7. Todos, yo solo y ustedes juntos el 2. Y como pasó el sábado, María Magdalena y María, madre de Jacobo, y Salomé compraron drogas aromáticas para venir a ungirle. Y decían entre sí: ¿quién nos revolverá la piedra? Pero cuando miraron, En la puerta del sepulcro. Y entradas en el sepulcro, vieron un mancebo sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Todos juntos. Mas id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va antes que vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Amén. Tomen su asiento, hermanos. Esta lectura que tenemos aquí de Marcos es la lectura base para nuestra lección. Y en especial tenemos aquí, dice que como pasó el sábado, dice aquí el verso 2, muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Esta visita que ocurrió ya salido el sol, era temprano, quizás cuando salieron, pero cuando llegaron ahí ya había salido el sol. Dice que esa fue la visita. Y el verso 3 dice que, y decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la puerta del sepulcro? Y como vinieron, dice, miraron que ven la piedra revuelta, que era muy grande, y entrando al sepulcro vieron un mancebo, o sea, un joven, sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dice: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado.
resucitado quiere decir, ya resucitó. Ya no está aquí, ¿verdad? Dice, resucitado no está aquí. He aquí el lugar donde lo pusieron. Miren, vean, cómo aquí no hay nada. Él ya resucitó. Esto es un suceso que ocurrió el primer día de la semana, de que las mujeres descubrieron que el Señor ya había resucitado, no estaba allí. Bien, tome en cuenta esto. Voy a leer el comentario de la lección. Dice así: ahora estudiaremos qué dice la Biblia sobre el primer día de la semana. Recuerde que la vez pasada estudiamos sobre el día especial que Dios santificó y bendijo, que es el sábado, y el mandamiento de los 10 mandamientos. Pero aquí encontramos, ahora vamos a estudiar sobre el domingo. ¿Por qué por el domingo? Porque algunas personas guardan el domingo como día del Señor. Pero vamos a ver por qué vamos a estudiar este día domingo y qué dice la Biblia acerca del día domingo. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Y la otra es ver si en todo lo que vamos estudiando encontramos algún indicio donde diga que el sábado, el domingo fue santificado o que fue bendito por el estilo así, o apartado como día de reposo. Pero vamos a ver que en realidad, cuando terminemos, nos vamos a dar cuenta de la respuesta que tenemos en nuestro título. Dice así, domingo, y nos daremos cuenta. Bueno, voy a volver a él. Ahora estudiaremos qué dice la Biblia sobre el primer día de la semana, domingo. Y nos daremos cuenta de que en la palabra de Dios, la Biblia no dice nada que este sea el séptimo día, y mucho menos que haya sido santificado, santo, consagrado para el servicio de Dios, como algunos afirman, sin tener bases en la palabra de Dios, porque no existen. Me detengo aquí para decirles, hay algunos diccionarios que últimamente, en los últimos años, se han hecho, diccionarios modernos, donde ya atrevidamente le ponen el domingo, séptimo día de la semana. Pero si usted va a ver todos los antiguos que hay, y la misma Biblia dice que es el primer día de la semana, entonces ahí hay contradicción, y parte de lo que estaba escrito, que cambiarían los tiempos y la ley. Esto es en contra de nuestro Dios, y es un pecado precisamente. Algunos atrevidamente han enseñado a sus feligreses de que el domingo es el día séptimo de la semana. ¿Y en dónde dice eso? ¿En dónde dice eso la Biblia? Pregunta. En ninguna parte. Ya estudiando la Biblia, en ninguna parte lo vamos a encontrar. Esta es la respuesta. Estos engañadores usan argumentos diciendo que se debe de guardar porque Jesús resucitó el domingo. Este es el argumento que ellos usan. Otra gran mentira. A prueba y a la luz de la palabra de Dios, nos damos cuenta de que la Biblia reprueba esta teoría. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice eso. Lo que está diciendo es otra cosa muy diferente. La Biblia dice que Jesucristo murió a la mitad de la semana, según el profeta Daniel, capítulo 9, 27. ¿Y cuándo es la mitad de la semana? Y si usted ve precisamente lo que a la gente dice que ahora es el séptimo día, el domingo, se van a distorsionar todo se va no va a haber nada cierto en realidad y nada básico, porque cuando se está poniendo otro día como séptimo y otro día primero como de la semana, tendría que ser jueves. Y aún así, hermanos, aún así, usted se dará cuenta precisamente lo que la gente cree. Mire, la Biblia dice que Jesucristo murió a la mitad de la semana, y la mitad de la semana, de acuerdo a la Biblia, dice que el séptimo día es el sábado. Entonces, la mitad de la semana es miércoles. Dice aquí, y Jesucristo dijo que Él estaría 3 días y 3 noches en el sepulcro o en el corazón de la tierra. Mateo 12:40. De manera que si nosotros contáramos a partir del miércoles los 3 días y las 3 noches, nos llevará el sábado en la tarde, antes que se oculte el sol, pero o sea, la misma hora que fue sepultado, pero no en domingo. Lo que ellos enseñan no coincide con lo que dice la Biblia. Hay mentira, hay engaño. ¿Qué fue lo que sucedió en domingo? La pregunta: solamente las apariciones de Jesús y los discípulos a María y a Magdalena, o sea, pues se les apareció a ellos.
El domingo fue una orden de Constantino en el año 321. Fue una orden para meterla a los cristianos que se unificaron a ellos para hacer una sola religión universal. Querían hacer una sola religión y solo lo que hizo fue una división en la iglesia. Y se llevó a algunas gentes o mucha gente, porque de allí en adelante él hizo un edicto, una orden que el que no guardara el domingo en lugar del sábado fuera perseguido y muerto. Dice, y por edicto de este emperador cambió el sábado por el domingo, pero no fue orden de Dios. Claro que la orden de Dios fue el sábado, pero la orden de Constantino fue el domingo. Un hermano que precisamente me mandó un mensaje por la lección que aparece en internet, dice: hermano, pero ahí dice, Dios consagró el sábado y lo santificó, y Constantino consagró el domingo. Un hombre consagrar, claro que quise apartar, pero se puede decir que Constantino lo hizo, pero ya existía antes el domingo de guardar para los paganos, desde mucho antes. Ellos lo habían dedicado al venerable Día del Sol, de manera que Constantino, por no querer dejar la costumbre que él tenía de dedicarle ese día a su dios Sol, él prefirió o quiso cambiar el sábado por el domingo. De manera que hay allí un problema bien grande. Fíjese, si del miércoles a la tarde nos va a dar, el miércoles en la tarde nos va a dar que 3 días y 3 noches para el sábado en la tarde, de acuerdo a lo que dice la Biblia. 12 horas de la noche, 12 horas de cada día. Y del miércoles en la tarde, antes de que se oculte el sol, el sábado es exactamente 72 horas. Se podría cumplir la palabra de Jesucristo exactamente como Él lo dijo, corriendo el día, porque ellos dicen que el séptimo día es el domingo, tendría que ahora hacer el jueves, la mitad de la semana. ¿Podría cumplirse la palabra de Jesucristo? Porque nos llevaría, en este caso, al domingo en la parte última. Y allí dice que oscuro en la mañana del domingo, todavía dice que ya ha salido el sol, quiere decir que apenas empezaba a salir el sol y ya no lo encontraron. Otros dicen que oscura la mañana fueron y tampoco lo encontraron. Otros fueron el sábado en la tarde y no lo encontraron. ¿Podría cumplirse de alguna manera lo que la gente cree? No se puede. Que entonces se pasaría el tiempo y no se cumpliría las palabras de Jesucristo. Pero recuerde lo que Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, ¿pero qué? Mis palabras no pasarán. De manera que entonces allí ponen en problema las palabras de Jesucristo, si así hubieran sido. Pero no, los que están fallando son las personas que no han sido enseñados por el Espíritu de Dios y han tenido un espíritu, pero espíritu de error, y han creído al espíritu de error. Esa es la verdad. Dice allá Pablo que Dios envía espíritu de error para que crean a la mentira. No puede tener ninguna base por ningún lado que le busquemos el domingo para precisamente guardarlo como día del Señor. Ninguna base. Al contrario, reprobada esa teoría. ¿Bien? ¿Mande? ¿Quiere leer? A ver, hermana. Sí, hermanos, pasa voz. Así como dijo el ministro hace rato al principio, que el hombre inventa argumentos, son falsedades, ¿verdad? Para evadir el día del sábado, que fueron 6. El primero dice, el sábado, esos son argumentos, ¿verdad? Dice, el sábado fue solo para los judíos. 2, el sábado es solo para el antiguo pacto y no para el nuevo pacto. 3, el sábado se perdió a través de los años. 4, Cristo hizo obra en el día sábado. 5, Israel no pudo guardar el sábado. 6, los discípulos no guardaron ni predicaron el día sábado. Esos son argumentos que el hombre inventa. Sí. Amén. Pues ya vimos precisamente en la lección pasada acerca del nuevo pacto,
¿Y qué fue lo que quedó ahí? De manera que en el antiguo pacto, en lugar de reprobar la discusión del sábado, lo aprueba. Porque el antiguo pacto tenía sábados, pero no eran sábados semanales. No tiene que ver uno con el otro. De manera, hoy vamos a estudiar parte de eso. Que en esta semana que estamos estudiando de las apariciones en domingo, de la resurrección de Jesucristo, vamos a hablar de 2 sábados. Y precisamente no tiene uno que ver uno con el otro. Ahí está la confusión. Y si por confusión ellos están errados, hermanos, por eso dijo Jesucristo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos entonces argumentos que ellos ponen, que porque es el antiguo pacto, en realidad hay equivocación, de que no lo pudieron guardar Israel, que los discípulos no guardaron. Eso es una mentira, porque los discípulos sí lo guardaron, e incluso el apóstol Pablo por 1 año y medio estuvo guardando precisamente el sábado, de acuerdo al capítulo 18 de Hechos. Y también Jesucristo lo dijo en Marcos capítulo 2, versos 27, 28 y 29, que el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Quiere decir que por causa del hombre Dios estableció el sábado. Y ahí precisamente está la señal del pueblo de Dios. La señal de los paganos es el domingo. La señal del verdadero pueblo de Dios es el sábado. Bien, amados hermanos, vamos a empezar con la primera pregunta. No tiene muchas, tiene 5 preguntas, pero muy claras. Quiero que queden, hermanos, de acuerdo a lo que vamos estudiando, para que tengamos la idea exactamente del propósito de esta lección. Dice la primera pregunta: ¿estaban reunidos los discípulos para guardar el domingo o por miedo? ¿Qué dice el pasaje? Voy a volver a repetir: ¿estaban reunidos los discípulos para guardar el domingo o por miedo? Porque ellos dicen que ellos estaban guardando el domingo, y vamos a ver por qué estaban reunidos. Juan capítulo 20, 19. Voy a dar lectura, hermano. Dice: Y como fue tarde aquel día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús y se puso en medio y díjoles: paz a vosotros. Amén. Estaban reunidos porque por miedo, no porque, y tenían las puertas cerradas. Si ellos estaban haciendo un culto, ¿acaso usted cierra la puerta con llave? No. ¿Y cómo es que se metió? Si la puerta estaba trancada, pero se les apareció adentro y les digo: ¿qué? Pasa a vosotros. Y ellos tuvieron miedo, porque en realidad pensaban que estaban solos, y allí estaba. Pues dijeron al punto: ¿quién se metió? Pero no, la puerta estaba cerrada. Si hubiera sido porque estuvieran en un lugar por un culto, hermanos, estaría la puerta abierta para que los que fueran llegando entraran. Pero resulta de que aquí estaban escondidos por miedo de los judíos, porque pensaban también que iban a ser, pues en este caso, sorprendidos o agarrados, para que les sucediera lo mismo que a Jesucristo, muertos. Y tenían miedo. Recuerde que sí, en realidad se oían decir muchas cosas. Incluso después de eso, a Jacobo también lo mataron. Precisamente fue uno de los discípulos del Señor. Dice aquí que por miedo estaban reunidos, no para guardar el domingo como día del Señor. Era el primer día de la semana, primer día de trabajo, el día que se le había dedicado antiguamente al sol, y le decían el venerable día del sol. Así le llamaba Constantino. Pregunta número 2. Dice así, hermana Rebeca: ¿qué día era cuando Pablo predicaba y alargó el discurso hasta la medianoche? ¿A qué hora terminó el culto? ¿Era domingo o era lunes? Hechos 27, verso 11. Dice: y el día primero de la semana, junto a los discípulos a partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de partir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Después, subiendo y partiendo el pan y guardando, habló largamente hasta el alba, y así partió. Amén. Miren, hermanos, para que no
perdamos mucho tiempo, como vamos a estudiar las bases que la gente usa para guardar, para ponerlo como día del Señor, el domingo, vamos a hablar a pensar y a hablar como ellos hablan. Ellos dicen que el día empieza ¿cuándo? A las 12 de la noche, ¿no es cierto? A las 12 de la noche. Y luego corre todo el domingo de la parte clara y parte de la medianoche. Y hasta la medianoche empieza el otro día. Así piensan ellos. Bueno, ahora, ellos estaban reunidos un primer día de la semana. ¿Qué día, a qué hora serían? Porque a uno de los que estaban allí se empezó a hacer noche, tanto el Eutiquio estaba allí o el Euticho, ¿verdad? Estaba en el tercer piso y tanto le ganó el sueño, se cayó y cayó como muerto, ¿se acuerda? Ya era noche. ¿Qué día sería cuando estaban reunidos? Dice ahí que era el primer día de la semana. ¿Cómo a qué horas cree que empezó el culto? Como a las 12 de la noche. ¿Cómo a qué horas? A las 12 de la noche. No. ¿Cómo a qué horas? A un culto normal en la tarde, en la noche. ¿A qué horas cree que pudo haber empezado? En la atardecer, ¿verdad? Vamos a pensar que así fue. Era un primer día de la semana porque ellos empezaron su culto. Y luego llegó el tiempo de la predicación, porque si era un día especial, imagínense todo lo que pudo haber habido. Pero le llegó la predicación y Pablo alargó el discurso de manera que aquel muchacho se durmió y se cayó y cayó como muerto. Bueno, era a la medianoche. Después de la medianoche, ¿qué día era? Lunes. Bueno, y dice que hasta la mañana y luego partió. O sea, su viaje. Bien. ¿Qué día estaban celebrando ellos allí si ya era de noche? ¿Cómo? Era domingo. Pero luego después de las 12, lunes. Entonces, ¿cuál estarían celebrando, o sea, guardando? ¿El domingo o el lunes? Pues estarían los dos. Ahora, de acuerdo a lo que dice la Biblia, dice que la parte oscura pertenece a otro día, ya al día siguiente. Y la parte última del día es la parte clara. Es decir, ahorita es la parte última. La parte primera fue la parte oscura que antecede a lo claro. Se llama tarde. Bien, entonces, si así fue, estarían precisamente ellos, a la hora que empezó el culto, de acuerdo a como ellos piensan, sería sábado, sería domingo. Recuerden, no de acuerdo a como dice la Biblia, sino como ellos tienen el pensamiento, como ellos piensan. Era domingo. Bueno, para nosotros era domingo. Para ellos sería, ¿qué? Porque todavía no da las 12 de la noche, sería sábado. De acuerdo a lo que ellos piensan. ¿Ve? Y ya, entonces allí estarían guardando el sábado y luego amanece la mañana y la mañana temprano, pues empieza a amanecer y Pablo termina el culto y luego Pablo sigue su viaje. Ahora, si fue así, ¿por qué Pablo empezó su viaje el domingo? Si era día de guardar, se hubiera quedado con los hermanos allí. ¿No cree usted? Ahora, eso pensando como ellos piensan. Ahora, si lo ponemos nosotros para en la tarde del domingo, pues Pablo iniciaría su viaje el lunes. En parte allí ellos como que apoyan la idea de que es el primer día de la semana, pero la Biblia no dice eso. Dice que el lunes es el primer día de la semana. El primer día de la semana la Biblia le llama sábado, primer día de la semana. Y no está consagrado, sino simplemente aquí dice que el apóstol Pablo tenía su viaje y él de seguro había estado el sábado en la iglesia. Pero como ya iba precisamente ahora a viajar, pues él tuvo que hacer esa salida porque ya era tiempo de continuar la labor. En este caso, la obra del Evangelio, y se fue. Bien. Vea que solamente era un día especial, no era costumbre.
Y por eso la predicación se alargó toda la noche. Y no era precisamente de que dijeran, no, pues es que era de día, ahí estaba la iglesia. No, no. Era un día muy especial porque Pablo iba a salir de viaje y ya no les iba a volver a ver. Aquí tenemos, esto es lo que dice la palabra de Dios. En verso dice, ¿qué día era cuando Pablo predicaba y alargó el discurso hasta la medianoche? ¿Era qué? De acuerdo a lo que dice la Biblia, el primer día de la semana. Y luego dice que alargó el discurso hasta la medianoche. Según ellos, después de la medianoche en adelante ya es lunes. ¿Qué sería? Pues lunes. Entonces ya estarían guardando los 2 días. Vea usted que no apoyan ni una cosa a otra. Solamente son argumentos. Porque no dice, o aquí no dice que era el día santo, o que Dios lo bendijo, o sí. No dice nada. Nada más dice que era un servicio especial porque Pablo ya se iba a ir y él tratando de hablar con los hermanos todo lo que más pudo, se quedó toda la noche hablando de la palabra de Dios, pero no estaba guardando el primer día de la semana como día del Señor. Ahora, vamos a ver aquí, ¿qué día era? ¿En la noche ya después de las 12? Lunes. Bien. Tenemos ahora aquí la pregunta número 3. ¿Hay algo que decir de la 1 o la 2? ¿No hay nada? ¿Esto está claro? ¿Está claro? Bueno, ¿en dónde se iba a recoger la ofrenda? Es otro argumento. Claro que no los vamos a ver todos porque algunos ya los vimos. ¿En dónde se iba a recoger la ofrenda que ordenó el apóstol Pablo? ¿En la iglesia o en las casas? Primera de Corintios 16, 1 y 2. Hermana Celeste. Buscaba a la hermana Tere, pues me cambió de lugar. En Primera de Corintios capítulo 16, versos 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ajá, bien. ¿Qué hacían ahí? Digo, Pablo, ¿le está diciendo en la iglesia o en dónde está haciendo? ¿Qué está haciendo? Está mandando una carta precisamente para la iglesia de Corinto y les dice, les envía esta carta. Voy a leer algo aquí, permítame un segundo. Dice aquí, voy a leer esta nota, en la Biblia. La primera a los Corintios, o sea, esta carta, fue enviada de Filipos con Estefanes y Fortunato y Eutiquio a Timoteo. Fíjese, se lo mandó a Timoteo. ¿Por qué? Porque él tenía que dar a conocer a la iglesia esta carta. Ahora voy a leer la parte primera de la carta para que vea de dónde iba y a dónde. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y sostienes el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos. Bien, se la envía a la iglesia de Corinto, a Timoteo. Y Pablo, precisamente, como acabamos de ver, estaba en, ¿dónde dijimos? En Filipo. Y estaba en Filipos, dice, y la mandó por Estefanes y Fortunato y Eutiquio. ¿Cómo decir? No. A Chaico. Bien, entonces, hermanos, esta carta precisamente que fue enviada era para que ellos, desde con tiempo, dice, cada domingo en sus casas, juntaran algo. ¿Por qué? Porque pues, es fin de semana, empiezan a trabajar y saben cuánto les quedó y podrían apartar algo para que se juntara eso y no tuvieran que andar haciendo cooperaciones. Esto era para ayudar a los santos, a los necesitados de la iglesia. Y entonces, como lo había hecho en las otras iglesias, pero ahora sí,
ya había pasado el sábado, ahora antes de empezar ellos apartaban algo para esa causa, y entonces cuando viniera Pablo lo juntaban y ya no tenía que andarse haciendo ofrendas, pero no lo están haciendo en la iglesia, cada uno de esas casas, de manera que vea cómo es un trabajo especial. Y ellos lo agarran de ver, la iglesia estaba reunida y se hacían las colectas el domingo, y esta es una mentira, es un engaño que se dice, y la Biblia no está diciendo esto. Aquí lo acabamos de leer, pues yo creo que más claro no se puede. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, cada quien, ¿verdad? Guardan, dice, en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para cuando yo llegare, no se hagan entonces colectas, ofrendas, o se recaude el dinero. Y ya luego sigue mirando precisamente los propósitos de estas ofrendas, y que lo que acostumbraba Pablo a hacer para ayudar a las otras iglesias, unas a otras se ayudaban de una manera mutua, con un amor puro en realidad. Qué hermoso era aquello, pero no era una ofrenda en un culto de todos los domingos. Esto es una mentira que los predicadores que afirman que este día es cuando se debe reunir la iglesia para adorar a Dios, es uno de los argumentos que ellos toman, pero aquí está descartado, no era en las iglesias, era en las casas. Es decir, vamos a pensar, la hermana Tere allá en su casa, el hermano David allá en su casa, la hermana Rebeca allá, cada quien, y cuando viniera Pablo se juntaban, y ahí estaba reunida todo lo que se había juntado. Eso es precisamente, como decir, una alcancía, cada quien iba a llevar lo que juntó para ello. Bien, ahora tenemos aquí la pregunta número 4, y va para la hermana Tere. Hermana Tere, dice, se encuentra en los siguientes pasajes una orden para guardar el primer día de la semana o domingo como día de descanso. Hermana Tere, vea Mateo 28:1. Hermana Esther, busque Marcos 16:1 y 2. Hermano Jorge, vamos a ver Lucas 24:1. Y hermano Víctor, Juan capítulo 20:1. Empezamos con Mateo 28:1. ¿Cómo dice? Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Bien, en este pasaje encontramos lo que dice aquí. Se encuentran en los siguientes pasajes una orden para guardar el primer día de la semana o domingo como día del Señor. ¿Se encuentra alguna orden? ¿O que fue santificado o que fue santo? No. Ahora, viene el siguiente pasaje. Son los pasajes que se encuentran en la Biblia sobre el primer día de la semana o domingo. Marcos 16:1 y 2. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomón compraron especies aromáticas para ir y ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Amén. ¿Encontrarán aquí una parte donde diga que fue consagrado o santificado, o una orden para que se guarde como día de reposo? No. Solamente dice que fue que se les apareció el ángel a las mujeres para comunicarles que Jesucristo ya había resucitado. Bien, solamente. Ahora tenemos la otra que le tocó al hermano Jorge, Lucas 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especies aromáticas que habían preparado. Bien, ¿qué pasó el primer día de la semana? Fueron a visitar el sepulcro, pero si usted ve todo lo que dice ahí para adelante, dice que no encontraron en ninguno de los pasajes que acabamos de ver, dice que encontraron al Señor. Dicen que la noticia que encontraron es que Él ya había resucitado. Y si usted ve, precisamente habían ocurrido como ¿cuántas horas? ¿12? Todas las de la oscuridad, hermano. Toda la oscuridad. Entonces no se hubiera cumplido la palabra de Jesucristo, se le habían pasado horas. De manera que, hermanos, está muy mal esta teoría, esta idea, este pensamiento, este argumento para apoyarse para guardar el día domingo como día del Señor. En realidad no es así. Luego dice aquí la última
cita que tenemos aquí para esta pregunta. Juan capítulo 20, verso 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Amén. El primer día de la semana, muy mañana, María Magdalena vino al sepulcro, siendo ¿qué? Oscuro. ¿Y qué cosa? Dice, al sepulcro, y vio la piedra quitada del sepulcro. ¿Estaba allí? No, ya no estaba. Entonces, hermanos, no estaba el Señor, de manera que dice que era oscuro y él ya no estaba en el sepulcro. Aquí en este pasaje donde se menciona el primer día de la semana, tampoco encontramos de que haya sido haya una orden de que haya quedado como día de santo o bendito o de reposo. No, solamente encontramos lo que ocurrió, que fue la continuación de lo más importante de la resurrección. Después de resucitado tenía que haber pruebas de que él había resucitado, y esas fueron las pruebas que ocurrieron en ese día. Ellos dicen que por resurrección, en realidad no es así. Todo es antibíblico y es precisamente un plan muy elaborado para engañar a la gente y establecer el venerable día del sol que los paganos habían venido celebrando por mucho tiempo. Este cambio que ellos dicen nunca fue escrito ni anunciado por los profetas. Y la palabra de Dios dice al profeta Joel que dice que el Señor no hará nada sin que antes lo anuncie a sus siervos los profetas. De manera que ninguno de los profetas anunció ese cambio del sábado por el domingo. Bien, ese fue un cambio elaborado por Satanás y está mencionado en capítulo 7, 25 de Daniel, donde dice que pensarían mudar los tiempos y la ley, pero un hombre impío que haría atrocidades con el pueblo de Dios y lo perseguiría. Vea lo que dice Daniel capítulo 7, 25 en su casa. Bien, voy a leer una nota. Dice aquí la pregunta, estos son los pasajes bíblicos donde se encuentran mencionados el primer día de la semana. ¿Encontró alguno que dijera que el primer día de la semana era santificado o bendito? No. Ninguno. Bien, ahora, nota, en los originales no existe el verso 9 al 20 del capítulo del Evangelio según Marcos. En los originales solamente está hasta el verso 8 y termina y continúa Lucas. La Biblia de Nelson que tengo yo precisamente en inglés, porque en español no existe, es una Biblia muy antigua. Esta Biblia no tiene eso. Solamente dice en su nota, dice, nosotros no lo ponemos, porque en los originales no aparece. Pero algunos objetan poner del verso 9 al 20, porque supuestamente creen que el Evangelio según San Marcos quedó inconcluso y se le agregó esa parte, dice, para darle una conclusión al Evangelio de Marcos, dice, porque le faltaba, y eso ocurrió del año 200 al año 300. Estuvo poniendo hasta que estableció, y que los primeros de tener esa idea de querer ponerle una conclusión al libro de Marcos fue Emineo y Mileto. ¿Saben quiénes fueron ellos? Los que le ocasionaron mucho problema a Pablo y que hicieron grandes problemas en la iglesia, queriendo hacer divisiones, que andaban a sus pasos malos y andaban enseñando también la circuncisión y otras cosas más. Bien, hermanos, de manera que recuerde que ese grupo de esas personas en el libro de Apocalipsis ya lo menciona allá como los Nicolaitas, que precisamente tenían una doctrina en contra de la voluntad de Dios, dice, la doctrina de la cual aborrezco. Vamos a leer con ustedes este pasaje. Apocalipsis capítulo 2. Voy a leer capítulo 2 y voy a leer el verso 14, el verso 15. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los Nicolaitas, lo cual yo aborrezco.
Y luego dice así el 16, arrepiéntete porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita blanca un nombre nuevo escrito, al cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esto es lo que está escrito aquí, dice, esta doctrina yo la aborrezco, dice Dios. Ese grupo siguió haciendo problema. Ese grupo fue el que llegó para allá los años, en el tiempo de Constantino, cuando quería unir la iglesia con el paganismo, con el cristianismo, y la iglesia no estuvo de acuerdo. Y en el concilio de Nicea, precisamente, aún allí hicieron su grande problema. Y donde dijeron, nosotros sí lo aceptamos. Y los agarró, pero precisamente ya no pudieron hacer lo que ellos creían que lo iban a evangelizar. Y al contrario, salieron evangelizados, porque una vez que firmaron, salió el edicto del que no guardara el sábado por el domingo, iba a ser muerto. Y fue el problema, y problema para la iglesia, de allí en adelante, persecución tras persecución, persecución tras persecución, hasta el año, principios del año 1800. Cuando se terminó esta gran persecución que estaba ya anunciada, hermanos, esto es precisamente lo que la iglesia sufrió. En realidad, el engañador, como dice la Biblia, sigue engañando a la gente. Y recuerde aquí, apártate, arrepiéntete, porque si no, yo dice aquí, el verso 15, arrepiéntete porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos y con la espada de mi boca. ¿Sí? Porque serán destruidos por la espada de su boca. Recuerde que vendrán plagas, castigos de parte de Dios y además no hay vida eterna. Es el engaño para el hombre. Podríamos ver otras cosas más, pero no hay mucho tiempo. Voy a ver aquí algo todavía y quiero decirles aquí. Dice que el Evangelio de Marcos, nota, en los originales no existen los versos 19 al 20 del Evangelio de Marcos. Esos fueron agregados del año 200 a 300 como una conclusión al Evangelio de Marcos, porque supuestamente estaban inconclusos. Cheque las notas de esos pasajes en la Biblia de Scofield. No recuerdo bien exactamente cómo se escribe, pero y algunas Biblias no lo ponen, como por ejemplo la de Nelson, y otras los ponen en letra bastardía, pero los originales no existen. El verso 9 no es original. Del 20 en adelante, del 19 en adelante, perdón, del 9 en adelante no está en los originales. De manera que usted ve allí en Scofield, es uno de los que menciona, dice que Emineo y Mileto fueron los primeros de proponer que se hiciera una conclusión al Evangelio de Marcos porque estaba inconcluso, o sea, no estaba bien terminado. Y ahí fue donde aprovecharon precisamente para torcer y meter la idea de que el día primero de la semana era día de reposo, pero en realidad que por resurrección. Pero si usted ve precisamente que cuando se escribió estaba en griego y por tal motivo en el griego no tiene puntos ni comas. Y entonces se le pusieron las comas cuando apareció. Pero si usted pone una coma en el lugar donde debe ir para que sea correcto, no habría problema con el texto. ¿Por qué? Porque dice, como Jesús resucitó, al acento en la o sea, tiempo pasado, ya el primer día de la semana apareció a María Magdalena, etcétera, etcétera. Bien, las apariciones el domingo, entonces el pasaje quedaría correcto. Bien, vamos aquí ahora a terminar con nuestra última pregunta. Dice, los días de la semana no tienen nombre, es solo el sábado. Dice, ¿cómo se le llaman a los demás días? Génesis 1 al 5. Vamos a ver cómo, hermano, vamos a dejarle la lectura. A ver, vamos a dejársela a nuestra hermana Vero. Nuestra hermana Vero nos va a ayudar con esta lectura de Génesis 1, 5 y 8. Verso 5 y verso 8. Hermana Vero. Génesis 1, 5 y 8 dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Verso 8, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Amén. Gracias, hermana. Dice aquí la pregunta, hermanos. Los días de la semana no tienen nombre,
solo el sábado. ¿Cómo se le llama a los demás? Génesis 1:5 decía, nuestra hermana, y llamó Dios a la luz día y a la noche, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana ¿de qué día? ¿Dice domingo? ¿Cómo dice? Primer día, fue el primer día de la semana, el primer día. Ahora, el verso 8, ¿cómo decía? Y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana, y le llamó el día ¿qué? No dice lunes, ¿verdad? Bueno, de acuerdo a lo que los paganos hicieron, le dedicaron un día a cada sol. Recuerde que ellos adoraban las estrellas y el sol y la luna, de manera que ellos aquí en la Biblia, por ejemplo, no dice sol, ni tampoco dice luna, ¿o sí dice? Aquí en Génesis, ¿cómo le dice? La lumbrera ¿qué? Mayor y la lumbrera menor, en este caso la luna y el sol. Pero vea, ahí precisamente no le ha puesto el nombre. Pero aquí tenemos que el segundo día no le llama lunes, le llama segundo día. Bien, así el tercero, cuarto y quinto, podemos ver todo el capítulo primero de Génesis para que nos demos cuenta. Pero después, ahora en los originales, de acuerdo al Génesis, ahora sí le menciona en el libro del Génesis, el nombre al día séptimo. Y para ello vamos a ver lo que dice aquí, Éxodo 16, 22, 23, vamos a ver cómo le llama al día séptimo o día último de la semana. Éxodo capítulo 16, 22. Vamos a dejarle esta lectura a nuestro hermano David Méndez. Éxodo 16, 22. 22 y 23 dice, y en el sexto día recogieron doblada comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron a Moisés y se lo hicieron saber. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo sábado, el reposo de Jehová, lo que hubieres de cocer, cocedlo hoy, y lo que hubieres de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Bien, aquí tenemos, hermanos, el verso 23, claro, está diciendo, arriba dice, el 22, dice, en el día sexto recogerán doblada comida. El sexto todavía lo menciona como sexto, pero no le pone viernes. Ahora luego dice aquí, el verso 23, y él les dijo, es lo que ha dicho Jehová, mañana, o sea el día séptimo, es el santo sábado de reposo a Jehová, lo que hubieras de cocer, cocinadlo hoy, y lo que hubieras de cocinar, cocinadlo hoy, y todo lo que sobrarle, guardarlo para mañana. Hoy, el viernes, iban a cocinar, preparar todo, porque al día siguiente se iba a llamar ¿cómo? Sábado, el único día que Dios le puso nombre. Lo bendijo, lo santificó y lo declaró como día de reposo para el pueblo de Dios, de acuerdo a lo que dice Lucas capítulo 22, verso 27, que voy a leer con ustedes. No está aquí en la escuela, pero lo vamos a agregar para que vea qué dice ahora decir el sábado. Bien, perdón, Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Corrijo, me equivoqué. Capítulo 2, y voy a leer versos 27 y 28. También les dijo, el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Es el día del Señor, el sábado, mas no el domingo. Aquí estamos poniendo este pasaje para que vea que el sábado sí tiene un apoyo, pero el domingo queda como un día de trabajo, como un día de viaje, como el apóstol Pablo, como un día para actividades personales. Bien, un día en el que precisamente el hombre se pone a trabajar y Dios precisamente bendice su trabajo y hace sus planes, sus palabras, todos negocios, lo que sea, ahí. Pero para el sábado es algo muy diferente, hermanos. Así es que en lo que acabamos, los pasajes que acabamos de ver, donde se habla del domingo, primer día de la semana, no aparece ninguna orden de que sea el día del Señor, de que sea un día santo, de que sea un día bendito, de que sea un día de reposo. Reprobado por la Biblia no pasa la prueba.
De manera, hermanos, que tenemos aquí la conclusión. Dice, el domingo fue puesto por los hombres y el sábado por Dios. Los paganos escogieron ese día para dedicárselo a su Dios solo. Recuerde, es lo que dice la palabra de Dios, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Bien, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre y bendito el hombre que confía en Jehová. Y pone su brazo, en su esperanza por su brazo, dice, o sea, confía en Dios. Dios les bendiga, hermana. ¿Usted quería decir algo? ¿Puedo leer algo que también busqué? Leer. Algo que busqué, hermano. Como usted mencionó, hermano, que de los que muchos buscaron efacías para que ellos adoraron y creyeron en planetas, ¿verdad? Aquí dice, yo busqué esto, dice, fueron seleccionados la tribu de Judá. Ellos trataron de cambiar la idolatría y fueron castigados. Estas naciones, al buscar la semana de cada día, le dedicaron un dios de los que están en el cielo y en cada uno de los planetas. Que el domingo se lo dedicaron al sol, el lunes a la luna, el martes a Marte, el miércoles a Mercurio, el jueves a Júpiter, el viernes a Venus, el sábado a Saturno. De estos planetas se derivan los días de la semana que hay, que esto lo podemos encontrar en Génesis capítulo 1 de 5, 8, 13, 19, 23 y 31. Amén. También, hermano, aquí también yo busqué algo que dice, Jesús no quita el sábado, corrige a los judíos la forma de guardar diciendo, lícito es en los sábados hacer el bien, que está en Mateo 12, 12. Dice, Jesús guarda el sábado y dio ejemplo para que sigamos observando a través de los siglos, y que Dios hizo obra de misericordia. Dice, Jesús, parece que es todo. Amén, hermanos. Bueno, comentarios son de lo que dice nuestra hermana acerca del sábado. Bien, pero abriendo un paréntesis para lo que dice nuestra hermana, en realidad los paganos tenían todas estas creencias y las bases que tienen ellos, que supuestamente dices que bases son argumentos, no tienen solidez, en realidad no tienen ninguna base. Tenemos allí, por ejemplo, lo que acaba de mencionar, un caso acerca para atacar el sábado. Eso no es para defender este domingo, o sea, para, ¿cómo les diré? Para apoyar el domingo. Al contrario, es para los que guardan el sábado, según ellos defender. Es decir, que el capítulo 12 de Mateo, precisamente, que allí Jesucristo hizo actividad en sábado. Pero si usted ve en ese mismo relato, en los demás evangelios, dice que era un sábado segundo del primero. ¿Usted entiende lo que es un sábado segundo del primero? ¿Qué sábado es? Un sábado segundo del primero. ¿Cuántos sábados tiene el semanales tiene el año? 7. No, sábados semanales. 52. ¿Cuántos sábados ceremoniales tiene el año? Ceremoniales. 7. Los dos primeros, ¿en qué semana se encuentran? En el primer mes. Voy a tener un poquito para que vea usted por qué. Porque nos estamos revisando la lección pasada, porque precisamente por el comentario de la hermana que hizo ahorita, ya lo del domingo ya quedó. Pero la confusión de ellos es precisamente porque ellos creen que en ese día el Señor Jesucristo estaba haciendo actividad. Recuerde, si el sábado primero del año, de los 7 que había en el año, que caían de acuerdo al calendario, podían caer en cualquier día, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, e incluso hasta el sábado podía caer, pero regularmente entre semana. Si cayó en martes, el primer sábado ceremonial, ¿cuándo caería el otro? 7 días después. Otra vez el martes. Bueno, entonces dice un sábado segundo del primero. Quiere decir que era el día 22
del primer mes cuando él estaba haciendo esas actividades en un sábado ceremonial. ¿Y qué pasó con los sábados ceremoniales? De acuerdo a Colosenses capítulo 2, 16. No más sábados, vea usted, lo voy a ver. Pero esos sábados de los 7 son los que fueron quitados, y ellos quitan todos los semanales que Dios había puesto, no los que estableció, no los que les enseñó Moisés por medio de Dios a Israel. Voy a leer Colosenses 2:14, espero no confundirlos porque ya es otro tema diferente al de la escuela. Ya ya lo vimos la vez pasada, pero lo voy a hacer por el comentario de esta hermana para que vean que no hay confusión. Verso 16 del capítulo 2 de Colosenses. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de fiestas de nuevas lunas y sábados. ¿Qué dice el verso 14? Rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola y en medio y enclavándola en la cruz. Perfecto. Quitó los sábados 7 que había en el año, los quitó de la ley de Moisés, no los sábados semanales, no el séptimo día de la semana, sino los sábados semanales que eran de acuerdo al calendario. Y ahora aquí dice que quitó también las nuevas lunas, las festividades, y que también las comidas que había en todos los ritos, lo quitó. Comidas, lunas nuevas, fiestas, no aparecen en la ley de los 10 mandamientos. Por tal motivo la ley de los 10 mandamientos no fue quitada. Esa es eterna, como dice el rey David en el Salmo 111, que para siempre la fundó. La ley que fue quitada fue la ley de Moisés y ritual, en la cual aparecen lunas nuevas y festividades. Todo esto que era ritual lo quitó, y ahora no hay ninguna confusión para decir que el sábado, día del Señor, permanece para guardarse como una señal para el pueblo de Dios. Ya vimos acerca del sábado, yo creo que sería volver otra vez al mismo tema, pero de lo que acabamos de ver a la lección de estudiar la razón por qué ellos creen que el domingo es el día del Señor, ya lo vimos, es básico, no hay ninguna razón, es engaño, no hay bases bíblicas, está reprobada por la Biblia. Es que, hermanos, espero que quede claro, y si alguno tiene alguna duda, estamos para atenderles, para contestar sus preguntas. Dios los bendiga y pasemos otros.